Es la hora de que conozcan el protagónico que catapultó la carrera de la española Amparo Rivelles en México. La historia de una mujer seducida, abandonada y vengativa, salida de la pluma de Marisa Garrido. El melodrama en cuestión es La Leona, producida en 1961, con Amparo Rivelles, Ernesto Alonso y Augusto Benedico. Este serial televisivo atrapó la atención de muchos televidentes, debido a que fue muy lejos con sus temáticas, por lo que en años posteriores el género televisivo ya no volvió a producir telenovelas con cortes de este tipo. Esta razón fue más que nada porque se procuró suavizar o justificar los arrebatos de furia. Y es que esta historia generó muchos sentimientos encontrados, con lo que marcó a la telenovela mexicana en su primera etapa de producciones del corazón. Dejó en claro que estos seriales televisivos debían centrarse única y exclusivamente en un personaje femenino, mismo que debía estar firmemente trazado. El caso de Gutierritos ya no volvería a funcionar, así como que el antagonista, el villano, debía ser la sal verdadera dentro del argumento. En la presente cápsula hablaremos de esta, una de las primeras telenovelas en México, donde se acoplaron los señores telenovela del momento, Ernesto Alonso y Amparo Rivelles. Les mencionaré de qué va la historia del melodrama en cuestión, así como en qué años fue producida y en qué canal emitida, sin olvidar mencionar qué actores se dieron cita en este serial televisivo. Después de lo mismo conoceremos las versiones que siguieron a este original, Una mujer marcada y Si Dios me quita la vida, donde igualmente hablaremos sobre sus producciones, en qué años fueron llevadas a la pantalla chica, así como quienes participaron en ella, y por supuesto quiénes fueron sus adaptadores, y qué cambios sufrieron estos relatos. Es así como conocerán dónde está el éxito de este clásico, ya que son historias que gustaron en su momento, así como también dieron mucho de qué hablar. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela La Leona, producida y dirigida por Ernesto Alonso para el Canal 4 del entonces Telesistema Mexicano, hoy Grupo Televisa, una obra original de la escritora Marisa Garrido, así como también contó con la dirección de cámaras de José Morris. Estuvo al aire en el año de 1961, aunque la fecha en que iniciaría emisiones y culminarían las mismas es desconocida, pero se sabe que contó con 60 capítulos, con una duración de 30 minutos cada uno. Fue protagonizada por Amparo Rivelles y el mismo señor telenovela Ernesto Alonso, quienes se vieron acompañados por Jacqueline Andere, María Antonieta de las Nieves, Guillermo Murray, Augusto Benedico, Prudencia Grifel, Luis Vallardo, Sara Montes, Gerardo del Castillo, Malena Doria, Ada Carrasco, Judy Ponte, Arturo Benavides y Eduardo MacGregor. Es la historia de una mujer de posición social alta, quien es engañada por un atractivo seductor que solo desea apoderarse de su herencia. La deshonra y le da una vida poco digna. Después de lo mismo la abandona, por lo que ella se vuelve dura y vengativa. Con el paso del tiempo, María, su hija interpretada por María Antonieta de las Nieves en su etapa infantil, y por Jacqueline Andere en su etapa mayor,
producto de su primer matrimonio, la odia, ya que piensa que es la culpable del abandono de su padre. Sería una hija malcriada y déspota. Esta producción se quedaría en el gusto del público, debido a la versatilidad de los conflictos del personaje central, Alicia, una mujer seducida, abandonada y vengativa. Gracias a este protagónico es que Amparo Rivelles se convirtió en la señora telenovela de los años 60, por personificar a una mujer que es capaz de tratar con personas de la peor calaña, pero con un corazón de oro para defender a su hija. En palabras del maestro Alfredo Budini en su Indiscreciones de la TV, Piedras y Coronas, que Amparo Rivelles en La Leona jugó con el destino de su hija Jacqueline Andere en una ruleta, jugadora de pasado turbio, muy ocultadito, para su hija. La telenovela, patrocinada por una pasta dental, llamó a su actriz exclusiva. El periodista Álvaro Cuevas señalaría en su artículo El Señor Telenovela, publicado en la revista Somos en el año 2002. Ernesto Alonso fue el primer productor en incluir partitura original para una telenovela, La Leona. En Guatemala, país al que llegó gracias a la exportación, se dio a conocer con el nombre de La Venganza de la Leona. Y es que para recalcar el éxito de esta producción, podemos mencionar que años después de haberse transmitido, volvió a ser repetida en la pantalla chica. Sobre la relación actual entre Ernesto Alonso y Amparo Rivelles, Álvaro Cuevas diría en su artículo Parejas inolvidables de aquí a la eternidad del video, publicado en la revista Somos en el año de 1996. Cuando Ernesto Alonso y Amparo Rivelles hacían telenovelas juntos, las amas de casa detenían sus quehaceres para verlos en éxitos de hace más de 30 años, como La Leona 1961 y Niebla 1961. Los dos se acoplaban perfectamente a cuadro y tenían la virtud de respetarse, por lo cual jamás andaban robando cámara ni luciéndose por encima del otro. Telenovela Una mujer marcada. Al igual que en su primera versión, esta también fue producida por Ernesto Alonso, para la ahora llamada Grupo Televisa, una adaptación de Marisa Garrido y una dirección de Alfredo Saldaña. Emitida por el Canal de las Estrellas de noviembre de 1979 a julio de 1980, de lunes a viernes. Comenzó emisiones en el horario de las 19:30 a las 20 horas. Y finalizó en el horario de las 19 a las 19:30. Contó con un máximo de 90 capítulos de 30 minutos. Protagonizada por Sacha Montenegro como Lorena o Lorraine Montiel y Martín Cortés como Gino Valenti, quienes se vieron acompañados por María Eugenia Ríos como Gloria, Isabela Corona como Sofía, Mónica Sánchez Navarro como Maribel, Jorge Mondragón como Don Ramón y Miguel Palmer como Aldo. Su tema principal, Dime que me quieres, fue interpretado por Lupita D'Alessio y Jorge Vargas. Aquí tuvimos la historia de una mujer, Lorena Montiel, protagonizada por Sacha Montenegro, quien al estar embarazada sufre el abandono del hombre que ama, por lo que tiene que criar a su hija ella sola, la cual crece rebelde y voluntariosa. En el elenco también se incluyeron Alfonso Mesa, Agustín Sauret, Lucha Altamirano, Eduardo Alcaraz, Eugenia Bendaño, Isaura Espinosa, Sonia Esquivel, Zully Jade, Maristel Molina, Rodolfo Gómez Lora, Jorge Vargas, Alfonso Caffini, Jaide López Negrete, Tony Villarreal, Mer Uribe y Alberto Parra. Telenovela Si Dios me quita la vida. Producida por Pedro Damián en su primera parte y Juan Osorio en la segunda, para Grupo Televisa, con una dirección de Jorge Fons, Ana Celia Urquidi y Enrique Elizalde. El guión fue una adaptación de la mano de las hermanas María y Victoria Saratini, así como de Irma Ramos en una edición literaria. Fue protagonizada por Daniela Romo, así como el lanzamiento de César Évora como actor estelar, quienes fueron acompañados por Omar Fierro, Rafael Rojas y los primeros actores Alma Muriel, Fernando Balzaretti, Alonso Chanove y Blanca Guerra, en los roles antagónicos, quienes también se vieron acompañados por otros primeros actores Enrique Elizalde, Gustavo Rojo, Juan Carlos Colombo, Adriana Roel, Julieta de Gurrola y Marta Ofelia Galindo.
emitida por el Canal de las Estrellas del 20 de febrero al 11 de agosto de 1995, de lunes a viernes, en el horario de las 21:30 a las 22 horas. Contó con una duración de 125 capítulos, de 22 minutos cada uno. Con música de Luis Demetrio, los temas musicales fueron Si Dios me quita la vida y Voy, ambas en voz de Daniela Romo. Su escenificación fue en Mérida y Veracruz, con una ambientación en los años 30 y 40. El periodista Alejandro Galán diría sobre esta producción en su programa de Momentos de Telenovela: el papel de una mujer que debe enfrentar diversos prejuicios sociales fue la oportunidad que tuvo Daniela Romo para consolidarse en el género del melodrama casero. Su personaje, ambientado en la Ciudad de México entre la década de 1930 a 1950, es el punto de partida para el desarrollo de esta trama. Esta historia gira alrededor de María Sánchez Amaro, protagonizada por Daniela Romo, una mujer de familia acomodada, educada en las costumbres morales de los años 20. Su vida gira en torno a tres hombres: Alfredo Román, antagonizado por Omar Fierro, su primer pareja, un hombre seductor con quien procreó una hija sin haberse casado, de quien recibiría malos tratos y engaños, hasta que finalmente fue enviado a prisión. Después vino Enrico de Marchi, personaje de Enrique Elizalde, su segunda pareja, un hombre maduro, noble y protector, quien tuvo un papel muy importante dentro de la historia de nuestra protagonista, ya que, como mejor amigo del padre de María, se encargaría de ella al momento de la muerte de este. Terminaría por enamorarse de su protegida. Y por último tenemos a Antonio Foscari, protagonizado por César Évora, quien finalmente le enseña lo que es el verdadero amor. Como dijimos, este fue el primer protagónico de César Évora, un hombre de nacionalidad cubana quien recibe la ayuda de Enrico al llegar al país. Entraría a la vida de María con la promesa de ser su verdadero amor. Después de sufrir abusos y maltratos por parte de Alfredo, ella se queda sola con su hija, al momento que este va a la cárcel. Ella sigue adelante con su vida, inicia una carrera como cantante pese a las habladurías y los prejuicios sociales. El peor dolor de su vida sería el rechazo de su hija, quien se avergüenza de ella y ha alimentado su odio gracias a la mala influencia de Alfredo. Como una historia ambientada en los años 30, tenemos un grupo de mafiosos dentro de la trama, con antagonistas como Tomás Esquivel, presentado por Alonso Echanove, Santiago Hernández, interpretado por el desaparecido Fernando Balzaretti, y Eva de Hernández, antagonista de Alma Muriel, quien en otro tiempo fuera esposa de don Jesús Sánchez Amaro, personaje del primer actor Gustavo Rojo, el papá de María, y les hiciera mucho daño, ya que era una mujer frívola y calculadora, quien terminó estafándolos. Al momento que Alfredo es liberado, vuelve tras María, así como de su hija Esther, encarnada por Karimé Lozano, a quien todos de cariño le dicen Tete. Es así como ella conoce a Enrico y queda cautivada por su amor y bondad. Recibiría de él el amor y la protección que siempre ha anhelado. Pero en ese momento apareció Antonio en su vida, un hombre que recibió la protección de Enrico al momento que huyó de su país, donde fue acusado injustamente por un crimen que no cometió. Enrico no solo lo ayudó, sino que también le dio el mismo cariño con el cual educó a su propio hijo, Francesco, interpretado por Rafael Rojas. Antonio se enamoraría perdidamente de la esposa del hombre que más quiere y respeta. Ella, sin imaginarlo siquiera, también va enamorándose de él, con el trato cotidiano, aunque ambos intentarán resistirse a ese amor atormentado e imposible. En palabras del maestro Alfredo Gudini en su El Castillo de las Estrellas, la telenovela en todos los canales y en todos los países, Destrúyeme, una de Maísa Garrido. La peor telenovela de toda la carrera como actriz de Daniela Romo es Si Dios me quita la vida. Esto debido a que, según el autor, si bien la producción contó con un reparto de primera, su libreto fue frío, pasmado, sin lágrimas, capaces de mover las fibras del alma. Incluso sobre esta nueva versión, Luis Terán diría para su artículo Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, nombres clave en el gran edificio de la telenovela. Publicado en Somos en 1996.
Amparo Rivelles en La Leona, productor Ernesto Alonso. A mí no me exijas café con leche, te tomas este café negro y vas que chutas. Daniela Romo en Si Dios me quita la vida. Fue un tanto más ingenua y víctima, diseñada una vez más por Saratini, con lo que nos deja entrever que a él tampoco le gustó la última versión de este clásico de la telenovela. Y es que de la adaptación que de ella hicieron las hermanas María y Victoria Saratini no gustaron, ya que desaprovecharon los dotes actorales de los protagonistas. Si continuamos con el maestro Budini, en su obra ya mencionada, Si Dios me quita la vida, estaba equivocada hasta en su título, ya que nadie estaba condenado a muerte, ni la vida de nadie estaba en un hilo. Es más, tanto se olvidaron de Si Dios me quita la vida, que en los créditos suprimieron la canción que daba apoyo al título a favor de Voy a mojarme los labios con agua bendita. En sí, lo que señala el autor es que esta historia no gustó porque se dedicaron más a cuidar la época que se rememoró para su edificación, que el libreto que fuera escrito. Las actuaciones fueron buenas y la acción esmerada, ya que Alfredo, el personaje de Omar Fierro, se pudo haber lucido si se hubiera visto su agonía, en lugar de solo llegar al hospital, donde se concentraron a presentarlo con Tete, encarnado por Karimé Lozano, con quien habla pestes de María, la protagonista de Daniela Romo, sin mostrar ningún ápice de redención. Así como el final de Eva Hernández, antagonista de Alma Muriel, fue bastante sencillo y sin chiste, ya que solo fue trasladada por la policía a la cárcel. No sería el tipo de villanas que le diera satisfacciones a la histrión, o por lo menos no como la autora Irene del Conde o Lucrecia Treviño en El extraño retorno de Diana Salazar. Pero en esta actuación se desaprovecharon sus niveles actorales, con un simple gesto de disgusto. Solo fue acompañada por una señora, personaje de Amparito Garrido, según el maestro Budini, otro personaje sin vida, simple escuchadora y no se lo merece. Sobre el personaje de Karimé Lozano, el autor señalaría que no le dieron el menor sentido, ni un noviecito le pusieron al final. Al menos lloró, sabroso, entre los brazos de la mami Romo, y le pidió perdón por ser una ordinaria de la escala menor. En cuanto a otros papeles, como el de Marta Ofelia Galindo, menciona que este se quedó sin un cierre a su simpática caracterización. Se quedó sentada y platicando en qué iba a llamar por teléfono. O incluso Francesco, encarnado por Rafael Rojas, se quedó perdido. Sobre la última escena, con música bonita, locaciones en una alberca veracruzana popular, luna llena y libreto falso, donde tuvimos a Antonio y María en una conversación de lo que había sido sus vidas. Se dan cuenta de que se acabaron sus obstáculos y que ya nadie podrá impedir la felicidad de su pareja, con lo que fue una edición deficiente según el maestro Budini. Después de un baile y su juramento de amor eterno, es que la pareja se da su tan esperado beso, con lo cual se congela la pantalla y aparece la palabra fin. Ana Elizabeth Terrones Saavedra y Mireya Uriarte Leiva dirían en su tesis de licenciatura la telenovela Entretenimiento o Cultura, que en estos años hay que mencionar que esta tesis fue presentada en 1997. Grupo Televisa se encontraba en un estancamiento temático. Incluso señalaron que recientemente se transmitió por el canal 2 de Televisa la telenovela Si Dios me quita la vida, 1995. Historia que originalmente se llamó La Leona, 1961, y años después se proyectó bajo el nombre de Una mujer marcada, 1980, como una segunda versión. También agregarían sobre La Leona, la cual señalan que también pertenece al género Cenicienta. Como todos sabemos, esta es la trama por excelencia de la telenovela mexicana, ya que se han producido una gran cantidad de melodramas con este patrón. Solo se cambian los títulos, como el caso de las adaptaciones, también conocidas como refritos, las cuales pretenden conservar la historia original, pero con la diferencia de que éstas se desarrollan ya sea en la época contemporánea u una década terminada, 30 o 40. Caso específico de esto fue la telenovela La Leona, realizada en 1961. De la cual años más tarde se hizo la segunda versión llamada Una mujer marcada, 1980,
Y no conformes con hacer una segunda versión, a principios de 1995 fue transmitida la tercera versión, que llevó el nombre de Si Dios me quita la vida, 1995. Producción que no tuvo la misma aceptación que sus dos antecesores, debido a que en esta no se respetó la historia original de Maísa Garrido, pues La Leona, hecha en blanco y negro, resultaba ser una trama en la que el suspenso y el dramatismo eran manejados en dosis exactas para acrecentar el interés un día y otro. Finalmente, Alejandro Galán también haría mención de la crítica negativa que sufrió este melodrama casero. A pesar de la impecable producción de Pedro Damián, en este proyecto hubo algunas críticas negativas al respecto. Sin embargo, Daniela Romo hizo lo que sabe hacer. Interpretó algunos temas musicales de acuerdo a su personaje dentro de la historia. Y quizá lo más importante es que nos llevó a otro México, un México que ya no existe y que recordamos con nostalgia. En los premios TV y Novelas 1996, esta historia contaría con 3 nominaciones. Resultaría vencedor en la categoría de Mejor Primer Actor para Enrique Elizalde y Mejor Ambientación para Sandra Cortés. En la categoría de Mejor Actor de Reparto para Rafael Rojas, no alcanzó el premio. En conclusión, así como Raúl Velasco bautizó a Ernesto Alonso como el señor telenovela, Amparo Rivelles, como su contraparte femenina, debería ser bautizada como la señora telenovela, ya que al dar vida a una mujer seducida y abandonada en busca de venganza en su estelar de La Leona, sirvió para catapultar su carrera al estrellato. Y qué decir del primer actor de cine y teatro, Augusto Benédico, quien con su participación en esta producción llegó para quedarse en los seriales televisivos por el resto de sus días. El éxito de este melodrama casero lo podemos hacer notar en la forma en que ésta se volvió a adaptar en varias ocasiones para la televisión. Como ya lo hemos señalado, en 1980 Grupo Televisa realizó su primer remake, Una Mujer Marcada, la cual también contó con el señor telenovela como su productor. Podemos llegar a pensar que la tercera versión, Si Dios me quita la vida, no solamente se debió a la falta de Ernesto Alonso en la producción, algo que tal vez sí tuviera mucho que ver en su fracaso, pero como ya lo señalamos anteriormente, se debió en gran medida a todos los cambios del libreto que hicieron las hermanas Saratini, ya que la historia sí cuidó hasta el último detalle de su escenificación, y también contó con actores de primer nivel. También hay que mencionar que la cadena de televisión SBT crearía una versión brasileña en 1982, la cual llevó por título La Leoa, y fue protagonizada por María Estela, Luis Parreiras y Susi Camacho. Por todo esto podemos señalar que La Leona es todo un clásico de la telenovela mexicana, razón por la cual merece ser recordada.